de verdad, ¿eh? De verdad, muchas gracias. Nos quedamos acá. ¿Nos quedamos sí, ya? ¿Nos quedamos? Sí. Sí, sí, está bien. ¿Quedamos? Sí. Vamos a estar solo 15 minutos. Ok. Bueno, vamos a completar entonces la última parte de esta jornada tan rica y tan interesante. Va a tener un cierre sumamente, están conversando ahí, sumamente rico para todos. Así que vamos a invitar ahora a que pase al escenario Alberto Mangel, director de la Biblioteca Nacional, a quien recibimos con un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal? Alberto, ¿cómo estás? Hola. Encantado. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Bueno, Alberto, primero perdón por la demora. No, por supuesto, pero desgraciadamente tengo apenas unos 15 minutos, pues estamos inaugurando una exposición Canadá-Argentina en la biblioteca. Viene el embajador de Canadá, gente del ministerio, el director de la Biblioteca Nacional de Canadá, así que bueno, no puedo faltar. No te preocupes, vamos a tratar de que ese tiempo hablemos muy poco nosotros y dejarte hablar a vos. Mis respuestas serán breves. Lo primero que tengo que decir es la generosidad tuya. Te lo dije en persona y lo digo ahora en público, no te sientas incómodo. Mucha gente me pregunta cómo hiciste que venga Alberto Mangel acá. Llamé al conmutador de la Biblioteca Nacional y pedí hablar con él. Y acá está, respuesta en 5 horas. Con lo cual, Alberto, muchísimas gracias. El otro día tuvimos una muy linda conversación en donde nos encontramos reflexionando sobre la cultura hoy en Argentina. Vos has vuelto a la Argentina después de muchos años de interactuar con culturas de muchísimos países distintos. ¿Qué te encontraste acá en esta nueva etapa? ¿Qué te encontraste acá cuando volviste? ¿Qué te encontraste acá muchos años después? Porque estamos intentando hacer un vínculo entre la cultura y la educación. Y de eso queríamos escucharte un poquitito y reflexionar un poco juntos. Bien. Yo creo que Borges, no se puede hablar sin citar a Borges en Argentina, en el mundo. Borges definió muy bien la cultura argentina, la idea de la identidad argentina. Tiene que ser una identidad universal, tiene que ser una cultura universal. No tenemos que contentarnos con el color local. La cultura argentina es mucho más importante que eso. Entonces, estoy aprovechando mis contactos, mis conversaciones alrededor del mundo en estos últimos 50 años para traer esas conversaciones a la Argentina. Hemos invitado muchas personalidades del mundo intelectual a la biblioteca y vamos a seguir haciéndolo. Yo creo que tenemos que empezar desde una pregunta fundamental que creo que no nos la hacemos lo suficiente. ¿Por qué estamos juntos? Nada nos obliga. Hace unos 100.000 años, ayer, cuando decidimos que podíamos cazar mejor si cazábamos en grupo y preservar mejor los alimentos si los preservábamos en grupo y protegernos mejor si vivíamos juntos, empezamos a establecer ciertas reglas, ciertos acuerdos, porque no es lo mismo si uno se ocupa de sus cosas únicamente, si es un ermitaño como Simón, el de la columna, que se fue al desierto y vivió en lo alto de una columna una cantidad de años, y aún así necesitaba un asistente que le llevase la comida, claro. Que vivir en una sociedad. Obviamente,
Cuando decimos sociedad, decimos ese conjunto que nos concierne, que tiene una identidad particular. Y esa sociedad, esa identidad está definida por ciertas reglas que tienen que ser rígidas, pero no inquebrantables. Es decir, la sociedad existe entre la tensión que hay entre la definición que damos a la sociedad, con sus límites geográficos, con sus leyes, con su constitución, y la necesidad de cada individuo de explorar, de cuestionar, de decir, esta ley que teníamos hasta ahora no me parece justa, y encontrar dentro del sistema maneras de cambiar. Pero digo bien dentro del sistema, porque parte del hecho de pertenecer a una sociedad es que nos tenemos que poner de acuerdo que si queremos argumentar las desventajas o ventajas de una regla, de una ley, tenemos que hacerlas sistemáticamente, según lo que la sociedad nos ofrece, porque la sociedad tiene esa obligación de ofrecernos esos foros. Esos foros son muchos, pero el aprendizaje del uso de esos foros empieza muy temprano, empieza en la familia, empieza en la escuela, después en el colegio. Algo que a mí me parece esencial es que si bien esa sociedad puede definirse a través de reglas y leyes y limitaciones, la educación en la familia, en la escuela, tiene que tener otro tipo de reglas. Tiene que ser, por sobre todo, un campo en el que la imaginación pueda jugar sin propósito. Entendámonos bien, no digo que la educación no tiene un propósito, sino que la escuela y la familia no tiene que ser un lugar de adiestramiento para el empleo. Eso viene después. Pero nadie trabaja bien si se ha formado únicamente para martillar un clavo o estampillar un sobre. Lo que sí podemos hacer, y ya acabo con esta, puede ser una conferencia sobre este tema, lo que sí podemos hacer es formar maestros apasionados, que hay muchos, pero que sepan abrir las puertas, las ventanas, para usar una metáfora fácil, para la imaginación de los chicos. Y esa imaginación es distinta para cada chico. La inteligencia de cada chico es distinta. No podemos formalizarlo, decir, el chico tiene que estudiar de esta manera o tiene que crear de esta manera o cuestionar de esta manera. Todos lo hacemos de forma distinta y sabemos, este es un lugar común, que los grandes genios creativos fueron siempre malos alumnos. Entonces, yo creo que podemos encontrar formas de ayudar a cuestionar, ayudar a que la imaginación se libere, al mismo tiempo que enseñamos a respetar las normas que tenemos dentro de una sociedad para que haya un diálogo entre esas reglas y el individuo. La sociedad existe en la tensión entre las reglas de la sociedad y el cuestionamiento del individuo. Bien. Una pregunta, Alberto. Hoy compartimos a la mañana los resultados con toda la audiencia de la investigación o la encuesta, la información que completaron las más de 1000 personas que se registraron en el Congreso, y había un bloque específico de la respuesta que estaba referido a influenciadores culturales. Y ahí nos encontramos, a juicio mío, con una noticia muy positiva, que es que los adolescentes, aún hoy en este contexto, son altamente influenciables. ¿Eso es bueno? Yo creo que sí, porque
lo que presuponíamos era que estaban más aislados de lo que nosotros pudiésemos hacer o decir. Y eso daba menor posibilidad de intervención. Porque entre las opciones que dábamos de influenciar, aparecía el éxito en los estudios, los padres, con lo cual se realza un poco en la investigación la idea de que el éxito en los estudios, aún menos que la fama y el dinero y que las redes sociales, aún el éxito en los estudios ejerce una influencia sobre las conductas de los adolescentes. Bueno, ¿Cómo te suena todo esto? a mí me gustaría cuestionar un poco esto. Bien. Yo desconfío de las etiquetas demasiado estrictas, porque me parece una forma haragana de conversar. Todos estamos bajo la influencia de algo, de una música, de un texto que hemos leído, de una persona que nos ha impresionado, de un movimiento político. Y no toda influencia nos ayuda a crecer y a encontrarnos. Es más, una influencia negativa puede hacerlo. Cuando Dostoyevsky estaba en el Gulag ruso, la presión que ejercía el Estado sobre él lo liberó. Esa era una influencia muy grande. Por otra parte, un guardia amable que se encariñó de Dostoyevsky le traía libros. Y Dostoyevsky tenía el sentido de que su martirio, por llamarlo así, en Siberia, en esa prisión, serviría para algo, que esa influencia del Estado se transformaría a través de su sufrimiento en una acción positiva después en la sociedad como escritor. Entonces, recibe entre los libros las lecciones de historia de Hegel y encuentra en el primer párrafo esta frase, que la historia es como un río que corre a través de un cauce principal, dejando de lado lugares menores como Siberia. Entonces, para Dostoyevsky, esa influencia, que hubiese sido positiva en la lectura de un filósofo, se convierte en negativa, porque le hace dudar de su fe. Bien, entonces para decir que no podemos saber qué importancia tienen nuestros encuentros culturales, personales, políticos, lo que sí podemos esperar es que si le decimos al chico que tiene la libertad, o no le decimos nada, es decir, le damos esa libertad de imaginar, es muy probable que desarrolle algo que nosotros no podemos, como viejos, sospechar, porque va a ser una cosa nueva que todavía no tiene nombre y quizás mejore la situación de todos. Bien. Sí. Tengo una pregunta, quiero retomar alguna de los conceptos que volcaste al principio en relación a una sociedad que dialoga, que construye una comunidad. Hay una terminología canadiense, yo viví en Canadá, soy canadiense también. La felicito. Y hay una experiencia muy interesante que no se comprueba cuando vivís en Argentina, que es esta que los canadienses sintetizan en el sense of community, que es una frase que usan mucho, el sentido de comunidad, y que se traduce en la vida cotidiana. En Toronto, por ejemplo, tenía un hijo en ese momento muy chico, 4 años, necesitaba mucho de 3 instituciones que funcionan muy en comunidad, que es la escuela pública, poderosa, potente, buena calidad, el daycare, que puede ser privado o puede ser estatal y público, estatal y privado, en este caso era un mix, y la biblioteca del barrio, que estaba a la vuelta de la escuela.
Entre esos 3 pivotes, la vida de mi hijo de 4 años y de los chicos de ese barrio, de entre los 4 y los 12, porque los chicos no se pueden quedar solos sino a partir de los 13 años, entonces hasta los 12 salen de la escuela a las 3 de la tarde y se van al daycare, sucedían cosas muy interesantes de diálogo comunitario entre esos 3 espacios donde además se produce un diálogo interior, los padres hablando con los maestros, siendo parte de los boards de las escuelas públicas. Un ejercicio que en una ciudad como Buenos Aires no existe como matriz de vinculación social en la Argentina. Y el acercamiento a la biblioteca pública de los chicos, de los niños o de los adolescentes, se daba, y de la biblioteca y al libro, se daba a partir de esa interacción también. La biblioteca de la escuela pública era hermosísima, estaba llena de libros y el acceso era muy fácil. Y la biblioteca del barrio tenía madres con carritos, tenía el inmigrante chino excelente. que iba como especie de club a buscar en la computadora los libros de cómo construir un currículum al estilo canadiense. Es decir, había un uso, una apropiación del vecino de una manera muy inteligente. Y los chicos se apropiaban de los libros también. El bibliotecario era un personaje de la escuela. ¿Hay alguna de esa influencia que debes conocer por tus años en Canadá, que estés tratando de llevar adelante en la Biblioteca Nacional para entramarla con los adolescentes en el sistema público o los chicos en la escuela primaria? Vamos a ver, la pregunta es demasiado fácil, porque no toma en cuenta lo que nosotros consideramos la sociedad argentina, lo que llamamos sociedad argentina. Me fue muy útil esta exposición que armamos mostrando Canadá y Argentina, confines del mundo se llama, como los paréntesis que sostienen el continente americano. Hay diferencias esenciales, sin caer en la caricatura. Los argentinos nos definimos como argentinos por una profesión de fe. Hay elementos folclóricos, hay elementos existenciales, hay elementos históricos que nos hacen decir esto es argentino. Y eso nos encierra y nos basta. No lo cuestionamos. Argentino hasta la muerte, decimos. Ningún canadiense dirá jamás canadiense hasta la muerte. Chesterton decía, mi país, que tenga razón o no, es como decir mi madre, borracha o no. No significa nada. En Canadá se cuestiona constantemente esa identidad. El Canadá quiere quedarse abierto, quizás porque es el único país de las Américas que nació no de una revolución, sino de una contrarrevolución, de querer no independizarse como los Estados Unidos. Eso hace que dicen que son de cultura francesa, de cultura inglesa, pero también la tercera lengua es el ucraniano. Están las lenguas originarias y las culturas de los pueblos originarios que, si bien no es un éxito absoluto, se respetan y tienen peso político. Acá en Argentina, absolutamente ninguno. Los pueblos originarios no existen para la mentalidad de Argentina. Estamos en la Biblioteca Nacional, estamos creando un centro justamente para eso. Bueno, pero la idea de decir yo soy absolutamente esto hasta la muerte, y la idea de decir ¿quién soy? La pregunta socrática, ¿quién soy? Permanece abierta, de manera que, por ejemplo, el Canadá, que es un país de inmigración como la Argentina, en la Argentina los absorbemos, a los italianos, a los turcos, a los rusos, a los españoles, todo en un puchero. En Canadá es una sociedad multicultural, pero en este sentido. Cada persona que viene a Canadá
preserva su cultura y esa cultura forma parte de la cultura canadiense. Les doy un ejemplo que para mí es tan típico del Canadá y sería inconcebible en Argentina. En los años 90 hubo una inmigración importante de la comunidad Sikh de la India. Muchos se hicieron ciudadanos y ahora el Canadá tiene más ministros Sikh que la India. Todo ciudadano canadiense puede pertenecer, inscribirse en la policía montada. Policía montada es como los granaderos de San Martín, el uniforme, el sombrero, el saco rojo, las botas, el lema, siempre consiguen a su hombre. Bueno, bien. Un Sikh quiso pertenecer a la policía montada. Ahora bien, lo aceptaron, pero el Sikh, por su religión, no puede quitarse el turbante. Imagínense ustedes un Sikh que quiera pertenecer a los granaderos de San Martín, que diga yo me saco el turbante, soy un granadero de San Martín con turbante. Escándalo, las cartas a la nación. Bueno, en Canadá dijeron cambiamos el uniforme. ¿Qué es más importante? Esta persona y sus creencias que van a aportar al Canadá un peso ético que nos viene de afuera, un cuestionamiento que viene de afuera, que el uniforme. Entonces cambiaron el uniforme y ahora hay policía montada con turbantes. Impresionante. Alberto, yo no quiero abusar de tu tiempo porque ya estamos medio en los 15 minutos que nos habías dado. Los canadienses son pacientes, me van a esperar 2 minutos. Yo tengo, por mi parte, una última pregunta para vos. Por favor. En algún momento mencionaste, al pasar en este ida y vuelta, que era una forma haragana de conversar. Estabas deambulando por el medio, y llevabas la conversación a otro lado, pero forma haragana de conversar. Y esto yo lo vinculo con tu primera pregunta, ¿por qué estamos juntos? Entonces lo que te pregunto es, si cuando vos volviste acá a Argentina te encontraste con una sociedad haragana o con una sociedad que no tiene mucho que conversar. Y esto yo lo vinculo con nuestra conversación el otro día, de la manera en donde el debate público ha ido perdiendo profundidad y donde todo se ha trivializado. Haragana, por cierto, no. Por cierto, no. La mayoría de la gente en Argentina es muy trabajadora. Y la prueba está en la biblioteca de las 900 personas que tenemos. Yo diría que 99% trabajan muchísimo. Muy bien. Capacidad de trabajo está, la comprobaste. Ahora, esa capacidad de trabajo tiene que enfrentarse todos los días a una burocracia insoportable. Los obstáculos al trabajo vienen sobre todo de la burocracia. Vienen también por cuestiones gremiales, por cuestiones políticas, pero sobre todo los obstáculos son burocráticos. Cada vez que usted quiere servir agua, tiene que llenar 10 formularios de dónde viene el vaso, dónde viene el agua, hacer una licitación, bueno, en fin. Dejando eso de lado, que no es poco importante. Va a ser digital ahora el agua porque estuvo Ibarra que dice que va a ser todo digital. Pero igual va a haber formularios digitales para el pero agua. Electrónico. Bueno, pero... Sí, perdón. Bueno, el problema del diálogo me parece el problema esencial de la Argentina hoy. No quiero hablar de grieta y esas metáforas inútiles. Yo cuando me fui de la Argentina en el 69, tuve 11 años, el Colegio Nacional de Buenos Aires, creo que está el rector por ahí, un colegio magnífico que me dio los elementos que me sirvieron para trabajar después y esa educación fue parte de la decisión de volver a Argentina para devolver algo de lo que el colegio me dio. Bueno,
En aquel momento había una cultura de cafés que ustedes conocían en Buenos Aires, pero estaba en Rosario, estaba en Esquel, me acuerdo de lugares de Argentina, donde había esa cultura de la conversación. Uno iba a conversar. Y no de tonterías, sino de temas filosóficos. El personaje de Macedonio Fernández, al que Borges se refiere, Borges decía que redescubría las ideas de Platón, las ideas de Montaigne, en las conversaciones. Eran lugares como de tertulia, ¿no? Tertulia, sí. Tertulia. Yo volví a un Buenos Aires donde no se conversa. No se conversa por algunas razones prácticas, porque no quedan lugares para conversar, hay poquísimos cafés, bares donde uno no tiene una música insoportable y 15 pantallas de televisión, está hecho para no conversar, sino que el diálogo, en este último año he tenido esta experiencia miles de veces. El diálogo, cuando se desliza hacia el campo político, pierde la calidad de diálogo y se convierte en los gritos de hinchadas de fútbol. Y lo digo en este sentido. El otro día estaba en un taxi escuchando la radio, había un programa deportivo y un comentarista deportivo estaba hablando de un comentario que había hecho un hincha de fútbol, una persona que no recuerdo el nombre, que era un jugador importante de Boca, y que había dicho un partido que como hincha de Boca decía que Boca había jugado mal y que River había jugado bien. Y el comentarista dice, ¿cómo un hincha puede decir esto? Un hincha nunca puede decir que su equipo juega mal. Ese es el problema que tenemos. Eso hace que la conversación sea imposible. La fanatización. Si yo digo, no me hable de Aristóteles porque yo soy platónico y como platónico no me interesa lo que dice Aristóteles y todo lo que dice Platón está bien. No hay diálogo posible. Vuelvo a lo que decía de la apertura de la imaginación. La imaginación tiene que tener la posibilidad de no ser dogma, de no ir hacia las respuestas fáciles. Flaubert decía que la estupidez consiste en el deseo de concluir. Dejemos las preguntas abiertas, van a llevar a otras preguntas. Hablemos del kirchnerismo, del macrismo y de lo que sea, pero como seres racionales e inteligentes. Y respetando al otro. Yo escucho cosas que no solo en Canadá, pero en casi todo lugar del mundo serían inconcebibles. Cuando Eve Bonafini dice que ojalá se muera la hija de Macri no puedo concebir que se acepte esa declaración sin un revuelo nacional, pero nacional. En Turquía, que se está acercando a una dictadura, si Erdogan dijera que se le muera el hijo a su opositor en Estados Unidos, se revuelve el país por razones morales, éticas, religiosas. No se puede decir, es equivalente al viva la muerte que escuchó Unamuno. Y en este país se está diciendo y no reaccionamos. Eso me parece peligrosísimo. ¿Tenés alguna idea de cuándo se quebró esa posibilidad de diálogo?